Bueno, primero muy buenas tardes, buenas noches ya a todos, a todas, a todes. Muchísimas gracias por la invitación, sinceramente muy halagados de estar acá en la universidad pública, en este contexto de financiamiento y en este contexto tan doloroso para quienes amamos la educación pública, para quienes somos parte de la educación pública. Yo soy docente en la Universidad Nacional de las Artes y estamos viviendo un momento muy doloroso también con el tema del financiamiento, o sea que estar acá compartiendo con ustedes es muy importante. Me parece interesante esto que decías a lo último respecto de, bueno, qué hacemos nosotros tres acá sentados en el contexto de una cátedra que piensa, trabaja, analiza el rol de las mujeres en el contexto de la militancia obrera, porque era raro que estuviéramos tres. O sea, la verdad que incluso nosotros lo conversamos un poco con Guille en un momento y me parece interesante pensar por qué, en todo caso, para hablar de este libro somos nosotros tres y no hay una mujer acá. Bueno, básicamente porque el terrorismo de Estado no lo permitió. Quiero decir, probablemente el libro no hubiese existido tampoco, pero Mima podría estar sentada acá hablando de Marcela, o Marcela podría estar acá hablando de Mima, o María Inés, Roberta podría estar sentada acá hablando de la experiencia concreta que vivieron en Perú, junto a Agustín, Perú, en Lima y demás. O podrían estar sentadas acá Lili y Alejandra, dos de las hermanas Golfino, que también hoy no están más con nosotros, tampoco hoy están más con nosotros. Ella no por una acción directa del terrorismo de Estado, sino por algunas enfermedades que le quitaron la vida tempranamente y que yo estoy convencido que están íntimamente relacionadas con lo que podemos pensar como la idea de la extensión del daño del terrorismo de Estado, ¿no? O sea, el daño que genera la vida atravesada por el dolor generado por el terrorismo de Estado ha enfermado a mucha gente y enferma a mucha gente aún hoy. Por eso también es importante, no solo cuando hablamos de estas cuestiones del efecto concreto de la dictadura, no solo circunscribirnos a los años concretos del terrorismo de Estado y demás, sino a la prolongación de ese dolor, a la prolongación de eso que hace que estos delitos sean permanentes. Entonces, en algún punto no hay Golfinos mujeres que puedan estar sentadas hoy acá por el efecto concreto del terrorismo de Estado. Así que le vamos a pedir permiso a ellas para tomar la palabra y contar un poco su vida, y yo permiso también a la familia para poder contar su vida, como ya le pedí permiso para contarlo en el libro. A mí me parece interesantísimo poder pensar este libro como un libro de mujeres. Es un libro que las mujeres tienen un rol predominante. Me gusta pensarlo también como, hoy vos recién haces referencia a la idea del cuidado, ¿no? que en algún punto es una de las tareas feminizadas más importantes, es uno de los elementos más importantes para pensar roles asignados y roles instituidos, y que son necesarios de construir. Me parece que también el libro es un libro de mamás, en ese sentido un libro donde hay, digo mamás en plural, porque las tres que nombré son tres mamás que permanentemente acompañan su militancia revolucionaria o su militancia contra la dictadura militar o con la crianza de sus hijos, con el vínculo con sus hijos. El caso puntual de Mima, que es quien estructura en algún punto el relato total del libro, de Salvate Vos, y es dueña de esa frase maravillosa que en algún punto representa la idea del cuidado, ¿no? Porque se lo dice a su hijo en un contexto de vida o muerte. Es ante todo una mamá, porque su arco narrativo, su arco de vida, está asignado por la maternidad. Es una mujer que muy joven queda viuda, con 6 hijos, 3 mujeres, 3 varones, en Chaco,
y que empieza a transformarse desde ese momento, porque empieza a ser la jefa de una familia con un hijo varón que tiene más o menos 13 años, que es Miguel Ángel, Delfino, el mayor de los hermanos, pero también con un abuelo, que es el tata, el papá de José Adán Molfino, que murió por una nefritis, si no me equivoco, cuando tenía 39 años. Entonces, marco esta idea porque también ahí hay algo interesante, digamos, ese abuelo que empieza como a ser una especie de hombre protector de esa familia liderada por una mujer, y hasta el punto que ella se viene a vivir a Buenos Aires de nuevo, pero que no tolera en algún punto esa figura de poder, bueno, en lo que su suegro empiece como a velar por ella como si fuese su marido en algún punto, ¿no? Entonces, eso me parece interesantísimo, y ella rompe con eso acompañada también por su hijo Miguel, que la banca en esa crisis, y vuelven al Chaco, ¿no? Todos, con Gustavo muy chiquito todavía. Entonces ella se hace cargo de la familia con Alejandra, la hija mayor, mujer, cumpliendo un rol determinante en la estructura de esa familia, en el orden familiar, hasta el punto que cuando la dictadura decide golpear sobre la familia Molfino para tratar de desbaratar un poco la militancia en la que andaban tanto Miguel como Marcela, golpean con Alejandra. Y los servicios de inteligencia, que tenían data concreta de cómo operaba la familia en términos internos, tenían esa información de que golpeando en Alejandra se estructuraba un poco la lógica familiar y podía haber una dispersión. Algo que en algún punto pasa, ¿no? Termina pasando. Pero también está Lili, que cumple un rol de cuidado cuando, por ejemplo, Mima se tiene que ir acompañando a Marcela, que recién había sido mamá en la clandestinidad, porque a su compañero lo sentencia de muerte, la AAA, se van a Tucumán, a Salta y a Tucumán, y Gustavo queda solo. Gustavo iba empezando la secundaria, y queda solo, y Lili es con quien, entre Ale y Lili, empiezan como a cuidar, después Lili se va a Buenos Aires y se queda con Ale, ¿no? Pero bueno, lo que digo es que las mujeres molfinos cumplen roles de cuidado permanentemente. Pero después, cuando nos vamos a pensar a la militancia de la época, empezamos a ver otras mujeres, y en esta historia particular, en la historia de Busti, que él probablemente haga mayor semblanza del tema, aparece otra mujer que es fundamental, que es María Inés Raberta, que es su responsable política, bueno, está su hija acá con nosotros. Y aparece permanentemente la preocupación de ella por sus hijas, como aparece permanentemente la preocupación de Mima por sus hijos, como la preocupación de Marcela por lo suyo. A Marcela, en uno de los audios en el audio que Guille me permite acceder para conocer la voz de Marcela, pero para conocer un poco su historia también, es un audio hermosísimo. En plena contraofensiva, en la clandestinidad, ella graba ahí un mensaje a su cuñada, y lo que le cuenta es su maternidad. Eso es lo que cuenta en ese audio. Cuenta su maternidad porque le cuenta el último parto que tuvo en París, y le cuenta lo que fue ese parto con el negro adentro de la sala de partos, y lo que hizo y lo que no hizo, y se ríe hablando de eso. Y dice una frase que a mí me parece hermosa y a la vez fuerte y tremenda, no sé cómo calificarla, una frase increíble para entender la idea del cuidado y la maternidad de la época. En un momento ella le dice: estamos muy contentos de estar todos juntos. Estoy citando de memoria, por ahí me equivoco, pero la esencia es esto. Estamos muy contentos de estar todos juntos, le dice, porque estamos con los nenes. Y dice: son todos hijos que deseamos, dice ella.
porque son quienes van a llevar adelante aquello por lo que nosotros vamos a morir. Parece increíble la claridad de la lectura de época, me parece increíble el amor que encierra esa frase, me parece increíble la idea de concepto de maternidad. Bueno, hay un montón de cosas que me parecen espectaculares en relación a esa frase. Y también me parece increíble la carta, por ejemplo, que escribe María Inés, que está en el libro La guardería montonera, que está también en la peli, y que Anita me compartió en ese momento para este libro, donde ella les escribe a sus compañeros que llevan adelante la guardería como agradeciéndoles ese gesto de amor hacia sus hijas, ¿no? Entonces también ahí tenemos el cuidado, la maternidad, pero todo atravesado por la militancia y por la lógica de la época. Así que nada, Salvate Vos recorre estas vidas y contando esto también, porque la intención cuando hicimos esta investigación, cuando yo me puse a trabajar sobre el libro y demás, yo tenía en claro que quería contar la historia de una mamá, la historia de una familia, y por supuesto cuando me puse a trabajar con esto me empecé a encontrar mucho más de lo que esperaba, y fue muy difícil que muchas cosas nos quedaran afuera, pero si yo hay algo que tenía en claro que no tenía que quedar afuera, eran estas cosas, de la ternura, de lo cotidiano, del vínculo amoroso, de los vínculos incluso no parentales que se van construyendo en el marco de la militancia, que están cargados de cuidado y de amor, porque me parece que la época siempre se la cuenta desde la lógica del terror, que para mí es inevitable y es ineludible, no hay que dejar de hablar de eso, porque sería hacer un poco el juego a quienes lo niegan, pero también cuando se habla de la militancia hay que hablar de otros lazos, de los lazos fraternos, de los lazos de amor, de los lazos de amor por los propios y de amor por el otro, hasta el punto que fueron capaces de haber arriesgado todo, incluso la vida propia y la vida de los suyos. Presente una de las hijas de Marinés, acá está Anita, me encanta que esté acá. Y nada, bueno, esto, bueno, dijo mucho ya Juan, no, pero está buenísimo porque me ahorra trabajo. No, bueno, a ver, está claramente ejemplificada este libro, ¿no? En cuanto a una historia muy fuerte. Yo siempre digo que hay muchas historias parecidas a lo largo de Argentina con relación a la dictadura, pero esta tiene una particularidad de que en la familia hemos vivido en la misma familia todos los hechos que acontecieron en la dictadura. Detenciones, desapariciones, asesinatos, un nieto recuperado, exilio y militancia. Entonces acá voy a ir por lo último, digamos, ¿no? El rescate que hace Juan con relación a la militancia de época, a la militancia de los 70, que estaba rodeada de, evidentemente, amor. Todos hacíamos lo que hicimos, creo yo que por amor a los compañeros, amor al pueblo, amor a que queríamos modificar la realidad social y política de Argentina, y era asumir un compromiso que era hasta dar la vida, digamos, ¿no? Hasta dar la vida, llegado el caso. Que también siempre hay una discusión si dimos la vida o nos quitamos la vida, ¿no? Esta es una charla que tenemos siempre también en el caso. Así que nada, bueno, a medida que uno avanza en la historia del libro, va encontrando vericuetos, e incluso, en el caso mío, encontré cosas que yo no conocía de mi propia familia, que es la historia de mi viejo, que él muere cuando yo tenía 1 año y medio, y previo a eso habían pasado un montón de cosas, que fue nada más y nada menos que el bombardeo del 55, y cómo vivió él eso, terrible, pero bueno, está para leerlo.
Cómo, qué sé yo, de situaciones que vivió mi hermano mayor, que tenía 13 años, cuando, más o menos 7, 8 años, cuando él vivió eso, con mi viejo. Él lo marca para toda la vida, digamos, de qué lado de la historia se iba a meter, o se iba a posicionar. Y esto, evidentemente, la historia de la militancia que arrancó siendo yo muy chico, pero mis hermanos ya más grandes, yo voy palpando todo esto, digamos, que va sucediendo desde la militancia de la izquierda del PRTR hasta la historia de mi hermana Marcela en el peronismo de base, donde yo incluso alguna vez me ha llevado siendo muy chico a algún barrio donde se inauguraba una canilla, creo que era Villa Itatí, donde ella militaba en ese momento, con el compañero que me involucra, que la mete en el peronismo de base, que era el cura Rubén Drí. Nada, y yo empiezo a tener contacto muy chiquito con esa historia de la militancia, y a su vez situaciones familiares, que está muy bien escrito, muy bien relatado, de esas diferencias políticas que había en la casa entre mi hermano mayor, la militancia del PRTR, con mi hermana peronismo de base, después JP, con discusiones en un domingo de pasta amasada de la vieja, discusiones terribles, digamos, era peronismo, antiperonismo. La grieta no nació no nació ahora, yo la vi antes. Y nada, bueno, eran discusiones terribles que recuerdo que la vieja me agarraba, me llevaba a la pieza llorando, me decía, los chicos se van a matar. Pero bueno, nada, son historias de época, historias que yo me imagino en muchas familias, digamos, incluso de padres gorilas o padres radicales, y que sus hijos se hicieron peronistas, digamos, que esto también está relatado muchas veces por las mismas madres de Plaza de Mayo, ¿no? Ellas cuentan, digamos, su extracción social y política y nada que ver con los hijos y la militancia de los hijos. Y claramente acá, evidentemente fue muy fuerte la presencia de mujeres, lo que vos acabas de decir, una vieja que la peleó, una flaca que Marcela que me enseñó la militancia, Alejandra que era el eje de una familia, era la única que terminó la carrera, la única, un poco que era como el modelo a seguir en la familia. Lili, que yo muy chiquito me hacía la cabeza con la vida del Che, me leía la vida del Che a escondida de mamá, adoctrinamiento. Y nada, bueno, después cuando mi hermana Marcela me dice, esto lo van a ver también en el libro, cuando mi hermana Marcela, estando en París, ya en el exilio, que me incorpore a la organización Montonero, yo le digo sin dudar que sí. Automáticamente me traslado a Madrid y me presentan que fue mi responsable política, María Inés Raberta, que para mí fue una guía fundamental, fue la que me enseñó, creo que hasta lo que soy hoy, digamos, en cuanto a la responsabilidad de la militancia. Me obligaba a leer marxismo, era una cosa para mí terrible, y después me tomaba lección, que eso era lo peor, se sentaba los días, me tomaba lección. Y no, ya me olvidé, después pediste más peronismo. Después te voy a dar. Dale. Y no, fue una guía fundamental, y que era muy joven también. Yo tenía 17 años y Marinés tenía 23, creo. Y ahí en esa convivencia interesante, buena, de años, porque aparte de años, fueron 2 años, ¿no? En la vida de 1 o 2 años en ese momento era muchísimo, pero sí, convivimos mucho y nos enseñamos cosas básicas, digamos, ¿no? Yo me enseñaba cómo colgar un pantalón, un jeans sin plancharlo, entonces cómo tenía que hacer para no usar la plancha, y yo la enseñé a jugar a las cartas, digamos. Entonces era como, pero bueno, era
una genia, era maravillosa y siempre hablaba de sus hijas, qué estarán haciendo sus hijas, de Fernanda y Anita, así que fue todo un ejemplo, la verdad que fue todo un ejemplo para mí. Entonces hubo muchas mujeres alrededor de mi vida, digamos, ¿no? En ese sentido, en la casa. Y no es nada, no sé si es casual o qué, pero en la familia quedamos los 3 varones vivos, ¿no? Qué cosa, ¿no? Mi hermano mayor, José y yo, que somos los 3 intermedios, en el medio las hermanas, la desaparecida, y después otras hermanas que murieron con enfermedades de la época. Así que nada, bueno, yo no tengo mucho más para decir, más que agradecer nuevamente. Y pasarle la palabra, como siempre digo, a la frutilla del postre. Con Guille hicimos muchas charlas en muchos lugares y yo relataba la secuencia de lo que fue sucediendo en la familia y siempre yo rescataba algo. Decía, bueno, Ale estuvo presa, tuvo la suerte que no la torturaron, bueno, y así sucesivamente. Cuando Miguel estuvo secuestrado, desaparecido, después tuvo la suerte, a punto de tirarlo del puente Chaco Corrientes, tuvo la suerte que lo legalizaron, después, bueno, la flaca y el negro, el gran dolor que significó para nosotros el secuestro, pero tuvimos la suerte que devolvieron las 3 de sus hijos, no sabíamos nada de que mi hermana estaba embarazada, y así siempre como que en las historias que contaba, relataba esto, así como tratando de rescatar algo, decir, la suerte de que no fue tan malo decir, ¿no? Y el premio fue, digamos, después de muchos años, un nacimiento para nosotros. Y Gusti hablaba de la restitución, de este encuentro que tuvimos, como la frutilla del postre. Ese encuentro se trató de eso, se trató de ternura. Para nosotros, para mí particularmente, me significó algo muy similar a tener presente a mis viejos, ¿no? Que esté presente ahí mi mamá, que esté presente mi papá. ¿Dónde los podía encontrar yo si no era en la cara de ellos, en los ojos de ellas también? Porque tuve también la suerte de haber conocido a estas 2 tías que ya no están, ¿no? A Lili y a Ala, y tener encuentros con ellas, y tener conversaciones con ellas, y poder ver en los ojos de ellas a mi mamá y a mi abuela también. Entonces, en esas conversaciones, la primera vez que fuimos al Chaco, paramos en la casa de Lili. ¿Te acordás que fuimos en el auto de Gusti? Llegamos allá, nos abrió la puerta Lili y estaba toda nerviosa Lili. Y fue un encuentro hermoso, Lili llegó a tener en los brazos a mi hija, y aparece también, sin ser mencionada, mi hija en el libro, a través de los dientes de mi abuela y de mi mamá, porque él describe cómo una característica física se distingue en la fisonomía de mi abuela y mi mamá, que eran sus paletas separadas, y Juani tiene las paletas recontra separadas. Entonces ahí también nos seguimos viendo, nos seguimos encontrando en los cuerpos, en las miradas, en la palabra, pero sobre todo en la palabra, por eso también es profundo el agradecimiento a Juan al dejar la palabra, a dejar el libro, porque no se va a borrar nunca más eso. Después la oralidad se va transformando, es fugaz, esto queda para siempre. Así que bueno, seguiría hablando, pero de diferentes cosas que ya no tienen relación con el libro, porque estoy hablando. Bueno, no, eso, hacerlas presentes, para mí hacer presente también a mi abuela en este relato, hoy que estábamos hablando justamente de hacerlas presentes a ellas. Yo sé, y es muy probable que yo esté viva, no solamente gracias a los 9 meses que mi mamá me protegió como pudo en ese lugar, y mi tío me dijo cuando nos encontramos, apenas nos encontramos, me dijo, vos la protegiste a ella también durante 9 meses. No sé si fue así, pero fue hermoso escucharlo. Y muy probablemente también esté vivo gracias a que mi abuela dio la vida para que así sea.
y quizá no es necesario que profundice en eso, siento que está en el libro, ¿no? Pero muy probablemente haya sido así. Entonces, es eso, mucha palabra no tengo, es inabarcable en palabras, la palabra no llega a cubrir eso. Lo mejor es un poquito de silencio. Gracias. Y mirá, sí, voy a arriesgar, no lo tengo pensado con mucha claridad. Hay libros muy interesantes para leer sobre el tema, Mujeres guerrilleras, Nosotras presas políticas, y ya me van a abrir más a la memoria. A mí me parece importante decir algunas cuestiones, por ahí no sé si estoy a contestar, pero voy a intentar improvisar. La militancia de los 70 tenía una característica muy importante, como toda militancia, como muchas de las cosas hasta hace muy poco y que todavía perduran, que estaba atravesada claramente por el poder patriarcal, por el machismo, digamos. O sea, las organizaciones revolucionarias no estaban exentas de este tipo de formatos, incluso de otras cuestiones morales. Podríamos pensar cuál es el vínculo de las organizaciones revolucionarias de los 70, por ejemplo, con la homofobia, ¿no? Me parece interesante, es un temón, no solo de las organizaciones argentinas, ¿no? La Revolución Cubana. Hay un montón de cuestiones que después eso se va transformando sobre todo las organizaciones marxistas, más duras, ¿no? Hay un montón de cuestiones que fueron cambiando, que hoy la militancia tiene un color, una mirada diferente, ¿no? Pienso en un militante de la época como Berlonger, ¿no? Que él contaba una anécdota que cuando fueron a Ezeiza a recibir a Perón, los propios montos le cantaban: no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de Fari Montoneros, ¿no? Ese canto representa un montón de cosas. Estoy haciendo una crítica situada, ¿no? Parece que hay que pensar en momento, como todo, cuando uno aborda los 70 hay que pensar en momento, para pensar la contraofensiva hay que pensar en momento, hay que ser situado, no se puede pensar todo desde hoy, porque si no es muy difícil, todo está mal. Si lo pensás hoy con el diario del lunes, con todo, cuando te pones a bucear en las historias mínimas, dices, che, pero ¿no te diste cuenta? Y no, como vos no te das cuenta todos los días de las cagadas que te mandás, qué sé yo, de las cosas que haces. Hay un montón de cosas que no te das cuenta en la vida cotidiana. Trato de volver a lo de las mujeres. Cuando uno piensa en las estructuras de las dos organizaciones más importantes, de las organizaciones político-militares revolucionarias más importantes, que son el ERP, el PRTER y Montoneros, es difícil encontrar mujeres en cargos de primer nivel. Los comandantes de Montoneros, todos varones. Segundas líneas sí, incluso segundas líneas de mucha relevancia. Pensemos en Trelew, por ejemplo. Si pensamos en la masacre de Trelew, vamos a encontrar entre las personas fusiladas muchas mujeres de primer nivel de jerarquía en las organizaciones. Entre ellas, por ejemplo, la Sayo, ¿no? la compañera de Roby Santucho. Pero fíjate esto, lo que acabo de decir. Fue increíble, pero es eso, es la compañera de Roby. No, es la Sayo, no es la compañera de Roby, es la Sayo. Pero esto pasaba un montón. Susana Lesgar, María Antonia Vergés y... La Gaby. Bueno, ahí tenés un caso que es excepcional. Es absolutamente excepcional. Que sí es una mujer en la comandancia, en la fundación de la organización y con poder real. Incluso cuando uno analiza el grupo de los 12, ¿no? Ese grupo fundador de Montoneros, y te fijás ahí en la relación de ella con Abel Medina, claramente ella tenía ahí un poder simbólico mayor, ¿no? Por eso también después fue el trofeo de guerra que fue para
para los marinos en la ESMA, y la tuvieron viva un montón de tiempo, y la mostraban, y era como el cuerpo de Santucho en Campo de Mayo, ¿no? Fue como tremendamente emblemática. Pero es la excepción. Es la excepción. Pienso en la foto en Cuba de los comandantes en el lanzamiento de la contraofensiva, todos varones sentados alrededor de una mesa. Pienso cuántas caras de las mujeres no conocemos, que no sé, conocemos esas caras, no sé, incluso, no sé, yo siento que entonces claramente hay estructuralmente podemos decir que hay un corrimiento de los roles de poder de la mujer. Ahora, cuando vos cuando investigás la época y vas a las entrevistas orales, es increíble que el rol de la mujer es tremendamente importante en la formación política. Yo he notado mucho eso. Esto me cuenta Gustavo, de María Inés, de quienes enseñan, quienes forman políticamente. Mire, el otro día presentamos el libro en la Quinta La Pastoril, que es el lugar donde se hizo uno de los últimos comités centrales del PRT, y que en ese momento hubo un allanamiento y hubo una masacre. Ahí muere una mujer que es Gallero, y que cuando Daniel de Santis la recupera en sus semblanzas, dice: es la persona que me formó políticamente. Me acordaba un montón de tu relato, pero lo mismo. Después también, otra cosa que me parece interesante para pensar es que son roles, insisto, que son discutibles, pero me parece que el rol del cuidado en el interior de la militancia también es un rol fundamental. Pienso en Mima, clandestina en Europa, exiliada en Europa, no clandestina. Cuando empiezan a llegar todos los compañeros de las ligas agrarias, que Busti había entrado en plena dictadura para ayudar a salir, iban llegando a Francia, los iban localizando en casas y qué sé yo. La persona que se encargaba de la seguridad en algún punto de esos compañeros tenía que ver con quién los abastecía de comida y demás, y era Mima. El otro día escuchábamos un audio que mandaba un compañero que la conoció en ese momento y decía: Mima era mi mamá, decía el tipo, ¿no? Pero no mi mamá por las veces que el tipo tuvo que hacerse y pasar efectivamente por su hijo, por los vistas de clandestinidad, sino también por cuestiones de cuidado. Pienso en la casa de los Molfino, en la casa de Juan B. Justo, como una especie de ateneo permanente porque esos hijos pudieron ser quienes fueron en términos de pensamiento, porque había una mamá que permitía unas formas de la libertad que no todas las mamás permitían. Cuando presentamos el libro en Chaco, nos acompañó una muy amiga de Marcela, y que ella decía: a mí me hubiese gustado tener a Mima como mamá, porque yo los veía a ellos tenían libertades que yo no tenía, y esas libertades eran libertades de pensamiento, sobre todo, de acción, pero de pensamiento también. Entonces yo creo que ahí hay algo también interesante para pensar de las mujeres de la época. No tengo mucho más para decir conceptualmente, no lo sé tampoco, no es un tema en el que yo me haya especializado. Sí, digamos, en todos estos años que me ha tocado vincularme con los 70 de distintas formas, sobre todo a través de los juicios, cubrí muchos juicios. Hay algo que me parece sumamente importante también decir, que es que las mujeres fueron, como siempre, doblemente víctimas en algún punto, ¿no? Me parece que hay algo que es muy importante rescatar en este contexto y en lo que preguntás, que también fueron objetos sus cuerpos fueron fueron trofeos de guerra. O sea, el terrorismo de Estado ocupó sus cuerpos. Yo creo que en la tapa del libro está ella cocinando. Yo me lo cuestioné mucho el tema, inicialmente no me gustó mucho la idea, yo quería poner otra foto.
una discusión con la editorial. Porque para mí, pero a la vez era injusto también no poner esta foto. Primero porque es una foto bellísima, pero más allá de eso, porque en realidad si el libro fuese de Marcela, no pondría una foto en donde se represente la maternidad o el cuidado, si la tuviera, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, en Mima la militancia está íntimamente ligada a su rol de cuidado, porque ella no es una militante revolucionaria. Ella se transforma en una militante contra la dictadura por cuidar a sus hijos. O sea, cuando le sacan, cuando le meten preso a Miguel, le secuestran a Marcela y le secuestran a su yerno, que también era un hijo para ella, ella toma otro rol, pero lo hace por eso. Y ella también se lo dice a otros compañeros. Dice, no, todos son mis hijos ahora, yo no puedo dejar de involucrarme. Por un momento alguien le dice, ya está, Mima, no hay nada que hacer, o sea, ya está, quedemos tranquilos. Y dice, no, yo tengo que seguir. Y ella va a Ginebra representando a las madres y hace otras cosas más. Después va a Perú. Y sabemos poco de por qué va a Perú y cómo va a Perú. Porque Gusti no sabe. Porque Gusti cuando... Ahí está todo el tema de la clandestinidad y todo el vínculo que... Ahí desaparece el vínculo madre-hijo en algún punto. Y es un vínculo de compañeros. Digo en algún punto, no estoy diciendo que desaparece en algún punto. Pero ahí hay algo muy interesante para pensar también, esa transformación. Y ni hablar de... Yo creo que el personaje de Marinés, digo el personaje, y no digo la persona, porque me parece muy importante marcar algo. En el libro... yo me apropio de esa vida y construyo lo que yo puedo construir. Entonces ya es injusto decir que lo que está ahí es la única verdad. No es así. Probablemente si otro escribiera un libro sobre esto, probablemente escribiría otra cosa y contaría sobre la misma información otro punto de vista, otra situación. Bueno, la Marinés que está ahí es la Marinés que Gustavo recuerda y con la que yo en algún punto construí una lógica de fascinación porque me parecía un personaje maravilloso. Entonces ahí hay algo bueno, como él me dijo cuando me entrevisté en un momento, ¿no? Pero él sentía que estaba en una película y cuando él habla de ella, es una actriz de una película. O sea, de una película de época, de espionaje de época, ¿no? Que eso está bueno también decirlo. Uno cuando narra, construye, aunque se pegue muy a lo real, siempre es ficción. Siempre. Sumarme a esto que decía Juan en cuanto a el rol de la mujer y que no compartían por ahí la conducción nacional de una organización y que estaban a niveles intermedios, cuadros intermedios, pero lo que sí pasó es que las compañeras combatían a la dictadura al mismo nivel que los hombres, o sea, ponían el cuerpo al mismo nivel que los hombres, ¿no? O sea, hemos tenido muchísimos casos, o sea, muchos casos de compañeras que incluso pusieron el cuerpo quizá hasta para que su compañero, que era de mayor nivel, se escapara por los fondos. Entonces, hay ejemplos a patada, digamos, de otro tipo de historia y que todos sabemos. Sí, en la particularidad de la foto famosa en el lanzamiento de la contraofensiva, bueno, después tenemos infinidad de casos de compañeras, está claro que los hay, que pusieron el cuerpo en combate sincero, eso sí, ¿no? Es innegable. Es el testimonio de José, el hermano del medio, digamos, entre Miguel y... que para él, o sea, su mamá no era una militante. La frase que él me dijo es así, mi mamá estuvo donde estaban sus hijos, siempre. Donde sus hijos estaban, estaba mi mamá. En todo sentido. Y él cuenta una anécdota muy puntual. Dice, bueno, yo me quería casar, mi compañera
era menor y mi mamá fue y convenció al papá de ella de que firmara para que nos casaran. Y fue y se comprometió su palabra, dijo, va a terminar la escuela, ¿no? O sea, entonces, las personas se construyen con muchas aristas. Y una persona no es igual para todos. Entonces, para Gustavo sí pudo ver a una mamá militante. La pudo ver, compartió. Él fue el testigo directo de la transformación. Él acompañaba en ese otro. Quizás Alejandra también en algún punto, ¿no? Porque estaba ahí, pero el que más pudo ver todo eso es Gustavo. Sus hermanos no. Y eso, en algún punto también. Veo que periodísticamente cuando uno lee la nota sobre una persona se llama perfil, que las notas se llaman perfil, bueno, eso es. Se escribe un costado de alguien, ¿sí? Bueno, eso es. Uno conoce un costado, nunca conoce la totalidad de alguien, nunca. La mejor forma de acercarse a esa totalidad es la coralidad, es lo que dicen muchos sobre esa persona. Bueno, yo creo que en el libro hay una coralidad que reconstruye a Mima. Está la Mima que todos fueron viendo. Todos coinciden que ahí había una mamá. Después esa mamá tenía diferentes actividades, situaciones, cosas, pero siempre era una mamá. Siempre. Todos, cuando digo, no digo sus hijos nada más, digo otra gente que compartió con ella. Era una mamá. Era una mamá. Yo me considero una persona casi obsesiva, que todo el tiempo digo, bueno, ya está, es mi último libro sobre los 70 y el siguiente, pum. Yo ya había escrito una novela gráfica sobre la ESMA, había escrito una novela sobre represores en la época del macrismo, la escribí, en Domiciliaria, un libro de cuentos sobre civiles y dictadura, y infinidad de crónicas sobre juicios y casos y demás, porque me dedicaba a eso. Y me faltaba un libro de no ficción. Yo creo que es la mejor manera de contarle a alguien que le interese saber qué pasó en una época, un libro de investigación periodística o un libro de historia, si se quiere. Tenés que tener muchas ganas para ir ahí, o sea, muchas ganas para ir, quedarte ahí y dato, y tuki, y el textual, y comillas. Porque yo tranquilamente podría haber hecho eso con todo lo que está acá, porque en realidad la investigación está, las entrevistas están, hay horas de entrevistas. Bueno, lo que yo decidí es otra cosa, es apropiarme de eso y contar una novela basada en hechos reales. Y también porque me parece que los libros de investigación periodística o de historia, para los 70 en particular, tienen un punto ciego que es el tema de las ausencias, las historias y las ausencias, ¿no? Y a mí me parece que estos espacios hay que dejar tienen que dejar de ser para las ausencias y tienen que estar rellenados con la ficción. Pero no cualquier ficción, no mandar fruta, no, sino esa investigación te da la posibilidad de construir posibilidades de cosas. Y ser honesto con el lector, decir, bueno, esto pudo haber sido así, esto pudo haber sido así, sin dejar de narrar. Pero después también poner en acción a esas personas, porque me parece injusto, esto lo digo como escritor, no digo que sea injusto, porque no es injusto, pero a mí como escritor me parece injusto seguir hablando de estas personas como si fuesen nombres en un expediente. Eso ya está, ya se hizo y hay que hacerlo y se sigue haciendo y el rol de eso es para los abogados, no para los escritores. Los escritores tenemos que agarrar eso que los abogados generan, que es una fuente muy importante, que es el expediente judicial, que también es un punto de vista y un relato. Todo expediente judicial es un relato.
bueno, apropiarse de eso y contar historias y hacerlos vivir de nuevo. Eso es. Que se rían, que lloren, que amen, que sientan, que caminen, que piensen en sus hijos, que escriban cartas. Hablamos de las mamás mucho, pero quiero hablar de un papá también. Federico Frías Alberga está en este libro a partir del relato de Joaquín, su hijo. Y a mí me gustó ponerlo en el libro como un papá que extraña a su hijo también, por la clandestinidad, que le escribe una carta en el dorso de una foto. Bueno, Federico Frías Alberga siempre en esta historia es alguien que cumple un rol amargo. Entonces me parecía que estaba bueno hacerlo. Y ojalá hubiese tenido más espacio como para darle más historia a ese personaje, que me parece que lo merece. Primero, a foros previos, cuando él pide autorización para escribir la historia, evidentemente. Y después, a medida que él, en el caso mío, voy a hablar, que habrá sido igual con mis hermanos, bueno, él me iba mandando relatos por WhatsApp, ¿no? Y yo iba leyendo y él me decía, para que veas cómo va, pero en realidad también era para corregir algunas cosas que tenían que ver con fechas, días, horas, nombres o lo que sea. Y desde el primer momento que me mandó un WhatsApp con texto, quedé fascinado, impresionado, que incluso había momentos que tenía que dejar de leer porque eran muy fuertes, ¿no? Y después, con la obra final, escrita, cuando el libro sale del horno y lo leo, yo le hice una lectura rápida, en 2 días de todo el libro, pero ¿no? Yendo con mis ojos a cosas muy puntuales. Y después lo empecé a leer más conscientemente, ¿no? Y a su vez también me costó la parte final que habla del tema Perú, cosa que me costó, te diría que casi un mes poder abordar esa parte. Pero la relación, lo que nosotros lo que yo siento con el libro, primero que bueno, es una maravilla en el sentido que a mí me representa en un 100%, ¿no? En ese sentido representa lo que yo viví y a su vez esto que él dijo, yo se lo he dicho a él en más de una entrevista, y para mí lo que yo vivía en esos años era como una película, ¿no? Era también quizá por mi edad, pero involucrado en la militancia, haciendo todo lo que hice en esos momentos, yo vivía todo como una película, como que, no sé, James Bond, no sé, imagínense cualquier cosa, pero yo lo vivía como una película. Todas las situaciones que yo vivía era eso. Entonces, desde ese punto de vista también me encantó, y aparte de esto que digo, ¿no? Creo que por ahí mis hermanos han dicho lo mismo, nos sentimos plenamente identificados con la historia. Sí, totalmente. Para mí fue encontrarme con esa textura familiar que quizás no se encuentra, como decía Juan, en un expediente. Esa textura familiar yo la había encontrado en el relato directo de mis familiares, como les contaba hace un ratito, y en el libro, porque nosotros buscamos por todos lados querer saber de cada detalle de la historia de quienes no están. Entonces, esas búsquedas era como un picoteo por diferentes fuentes de información. Bueno, en el libro se encuentra todo, ahí se encuentra mucho y sobre todo se encuentra lo que decía Juan, que más allá de los relatos, de los datos, de ese contenido, también otro contenido que cuando lo leía sabía que era ficción, porque entrar en un detalle de cómo se fuma un cigarrillo a una persona, ¿no? Pero cobran vida, la verdad que fue muy placentero leerlo para mí, no podía parar de leerlo, cuando lo leí no podía parar de leerlo, fue un disfrute, la verdad que fue muchísimo placer encontrarme con el libro, y bien,
siempre Juan sabe que estamos agradecidos por el trabajo que hizo, por todo lo que significó para nosotros y lo que significa para nosotros. Pero a mí me gusta esto algo que dijo recién Guille. Es obvio que es ficción. O sea, eso es lo que digo, ¿no? Es un pacto de lectura. Es un pacto de lectura. ¿No? Es imposible esa reconstrucción de manera documental. Eso, como él siempre hace hincapié, como Mima fuma un cigarrillo. Yo no sé cómo fuma un cigarrillo. La verdad no lo sé. Pero muchas de esas cosas también se recuperan. Hay cosas que son imposibles y son definitivamente cosas que uno le construye al personaje cuando ya siente que lo conoce y lo ve. Es medio loco lo que digo, pero les prometo que es así. Lo escucha, ¿no? Convivís con eso. Por eso se hace un toque después como muy fuerte atravesar la escritura de un libro así. Pero también hay algo de las entrevistas. Yo cuando hago entrevistas pregunto cosas que la gente me dice, pero este pibe, le estoy contando el momento más difícil de mi vida y me pregunta si era sol. ¿Qué pasa este pibe? Entonces yo siempre digo, bueno, discúlpame, pero las preguntas boludas que yo te estoy haciendo después son lo que a mí me posibilita reconstruir cosas con fidelidad, digamos, con intento de fidelidad. Y después cuando uno va a los diarios, no sé, yo hice mucha hemeroteca, o sea, vas a leer los diarios, revisas la época, revisas los días donde suceden las cosas, no solo buscando las noticias de las cosas, porque claramente no están las noticias a veces, pero sí podés ver qué había en la tele, en la programación, cómo estaba el clima, la noticia del día, si aparece, no sé, por ejemplo, con Miguel me pasó. El día de la caída de Miguel, él fue a un café, qué sé yo, no sé. Entonces yo reconstruyo la escena de café en Buenos Aires y digo, bueno, él está sentado en un café, alrededor hay mesas con gente, ¿de qué pueden estar hablando? Y probablemente estén hablando de algo de la noticia del día. La noticia del día, la selección argentina de gira en Perú había ganado, o sea, de gira en Europa había ganado. ¿Cómo no estará hablando de probablemente estén hablando, alguien probablemente en ese café estaba hablando de fútbol, de la selección argentina? ¿Es cierto? Y no sé, es una variable de posibilidad. ¿Qué cambia? Nada. No cambia nada. Pero construye un clima que al lector le permite vivir el momento. O sea, entonces, yo me acuerdo un montón de esa entrevista, porque yo digo, y me dice, no, bueno, y Miguel, aparte, es muy gracioso Miguel para contar las cosas. Usa mucho el humor como una forma de escudo y te cuenta las cosas y los audios que yo tengo grabados de las entrevistas son irreproducibles, porque hay momentos que nos estamos matando de risa de algo que decís, bueno. Y me decía, no, tenía una acidez de la puta madre. Y yo ya había escrito el capítulo. Y él estaba tomando un café. Y yo digo, tenía acidez. ¿Qué tomaste? No, me pedí un té porque tenía acidez. Volví y lo cambié. La escena de Perú, una boludez estoy diciendo, ¿no? La escena de Perú, de cuando se producen los secuestros, cuando yo la veía a partir de lo que de lo que leía o de lo que de las entrevistas o de los juicios, yo la imaginaba con sol. Yo viajé a Perú, viajé exactamente en el mismo momento del año en el que sucedieron las cosas. Bueno, a la mañana es muy difícil que no haya niebla. Todos los días hay niebla, hay una neblina que viene del mar, la humedad, no hay tanto sol. Hice hemeroteca, me fijé, había llovido. Entonces, no, uno cambió esas cosas y las cambié. Y eso, insisto, no cambia nada, pero cambia. Te sitúa, te cambia. Porque un libro no puede fracasar en ese detalle. Porque alguien dice, no, pero pará. Si yo viví en Perú y en Perú en esta etapa. Cuando uno escribe, tiene que pensar en el lector más rompepelotas de todos. Porque una ruptura de verosímil te saca del libro.
Y entonces todo lo que investigaste para decir lo importante, se te puede caer porque alguien dice, pará, si está mal esto, ¿por qué no va a estar mal todo lo otro? Si está mal este detalle boludo, ¿cómo no va a estar mal todo lo otro? Bueno, eso hay que ser muy cuidadoso. Y eso es un laburo medio complicado, pero a veces a mí por lo menos me parece un laburo hermoso. Muchas cosas que son fortuitas cuando pasa esto. Primero porque yo nunca se me había ocurrido escribir esta historia. Yo conocía un poco esta historia porque soy amigo de hace mucho tiempo de Miguel, que es escritor, compartimos esta profesión y hemos compartido mucho encuentros de escritores, en los que se habla de literatura y después se toma mucho whisky y se habla y se come, y bueno, en esas charlas siempre nos quedábamos solos hablando de los 70 y él me fue contando en algún momento de su historia, que ahí descubro que yo conocía esa historia por una vez que él la contó en un libro, yo lo había leído cuando era pibe y demás. Después, cuando lo empiezo a entrevistar a él y me doy cuenta que la mamá de Fernanda Raberta era nuestra responsable política, y yo a Fernanda la conozco y cuando yo era pibe y militaba en Mar del Plata y ella era una de las referentes estudiantiles de Mar del Plata. Bueno, entonces como muchas cosas que se empezaban a contactar de alguna manera con mi historia, entonces en algún punto había como algo ahí que, si creemos en esas cosas, como que estaba rondándome desde siempre. Yo no creo en esas cosas, pero bueno. Hay gente que sí. Fuera broma, yo te lo digo en serio, Mira, te cuento una anécdota pava, pero estaba buscando un libro para la investigación. Lo estaba buscando, no lo encontraba. Un libro que está agotado, no se consigue. Lo busqué, y dije, bueno, ya fue. Alguien me lo va a prestar. 2 libros son. Pero los dos pasaban lo mismo. Uno es un libro sobre la contraofensiva, que se llama Lo que mata de las balas es la velocidad. Ah, sí. Y otro es El tren de la victoria, que es un libro sobre la historia de Sucre. Bueno, ese libro no lo encontraba. Hablo con la editorial descatalogado, qué sé yo, bueno, me iba a dar clase, yo doy clase en congreso. ¿Me lo tenías que pedir a mí? Bueno, no, es que no quería que me lo prestaran, o sea, yo ya tenía el libro prestado, yo necesitaba uno para mí porque necesitaba marcarlo todo, o sea, y aparte hay algo medio fetiche que necesito tener los objetos conmigo. Sí, no, pero pará, porque con el libro de las balas me pasó lo mismo, porque Joaquín me dice, estoy el mío, préstamelo, pero necesito uno, porque necesito poder intervenirlo. Y entro a una librería de usados que está en Avenida de Mayo, sería la de, enfrente, o sea, en la hora del Congreso, ahí en la otra cuadra del Humor, bueno, en una cuadra del Humor, una librería que no entro nunca. Entré y estaba un ejemplar de ese libro solo ahí. Encima baratísimo. Tremendo. El otro libro lo reeditaron esa semana. Yo digo, yo no creo, pero fíjate todo lo que fue pasando, ¿no? Bueno, pero ¿por qué lo elegí? Yo estaba escribiendo una novela, quería escribir una novela sobre espionaje en la dictadura. Entonces, una de las cosas que hago cuando empiezo un proyecto es googlear por 2 situaciones. Primero, para no hacer lo mismo que haya hecho otro y que yo no me haya ni enterado. Y después para conseguir cosas para leer, para situarme, para encontrar. Una investigación que siempre hago cuando hago ficción también. Y lo primero que me salía cuando googleaba, yo, eran notas sobre la infiltración de la familia Molfino, que sufre la familia Molfino por parte de Marturek, ¿no? Un agente de 601 que hace muy poco tiempo se descubre que en ese momento era amigo de Miguel, que se incorpora a la familia y que Mima lo tenía como un hijo más, que fue pareja de Marcelo un tiempo, que lo tuvo a Upa Gustavo en más de una oportunidad cuando era un chiquito bueno, me salían notas de Miguel para el Día del Amigo en las que lo bardeaba y le decía cosas
muy interesante. Entonces lo llamo a Miguel y le digo, che, escuchame, estoy escribiendo este proyecto. Yo con Miguel ya tenía mucha confianza, él había escrito la contratapa de un libro mío. Entonces lo llamo y le digo, che, quiero hacer esto y le voy a afanar cosas a tu historia personal porque entonces está bueno que no puedo tirar. Entonces le pido para leer. Y me dice, no hay nada. Hay cosas, pero me dijo, no hay nada. Y yo le digo, bueno, dale, escribí. Y me dice, no, yo no puedo escribir sobre la historia de mi mamá. Y ahí, inconsciencia pura. ¿Querés que lo escriba yo? ¿O qué te parece si lo escribo yo? Y él me dijo, me da cara de imitando, pero no. Y me dice, me encantaría que fueras vos, que yo, porque vos escribís, porque vos sos un compañero, que todo. Me dice, pero pará, porque hay que hablar con mis hermanos, y esto sin mis hermanos no. Después yo me fui de vacaciones, me llama por teléfono, cuando estaba de vacaciones, y me dice, todo bien con mis hermanos, pero hay que tener una reunión con Gustavo, que aparte es el que estuvo con mamá hasta el último momento. Y así empezó. Me fui con Gustavo, y me hizo un chequeíto ahí picante. Y, ¿A quién vas a votar? no, ojalá. No, como más divertido. Y bueno, y ahí arrancamos a trabajar, o sea, digo en plural ahí porque los volví locos. Esto que dice Gustavo del WhatsApp, yo le mandaba WhatsApp por cualquier cosa en ese momento. Era como, mirá lo que encontré, ¡pum! No sé, qué sé yo. O ahí también una vez, estaba buscando una vez en una biblioteca y encontré un folleto de montoneros del mundial, pero en inglés. O sea, un folleto espectacular, impreso increíble, y donde estaba el organigrama del movimiento periodista Montonero y figuraba Guillermo, el papá. ¿Te acuerdas? Sí. Saqué una foto y se lo mandé. Nada, cuando yo iba encontrando cosas así, se las pasaba. O cuando fui a Perú, por ejemplo, desde el coso le mandaba fotos o le mandaba audios y decía, che, me ha gustado, acá me dicen esto. Como chequeos, porque a mí me servía un montón el chequeo permanente con ellos. Con Miguel lo mismo. Las veces que viajé allá, Miguel no leía. Yo me di cuenta, yo le pasaba pero no leía. Porque después cuando hablábamos empecé, sí, leí. Yo me daba cuenta que no. Entonces, lo que hacíamos a la tarde, nos sentábamos en el patio de él, tiene un patio hermoso, y yo le leía. Y él se escuchaba. Es una de las escenas más hermosas que me ha tocado vivir como escritor. Leerle primero a otro escritor, porque admiro mucho, que es mi amigo, que lo quiero mucho, su historia, la historia de su mamá, y verlo, ¿viste? Y más allá de lo que él podía decir, yo me daba cuenta que estaba bien lo que estaba pasando. O sea, que su cara, sus sensaciones, o cosas que él, cuando yo lo entrevistaba a él, que después de haber leído cosas, que yo le hacía otras preguntas sobre lo que ya había leído. También es una forma de que ellos entren en lo que yo necesito para el trabajo, porque si ellos no saben lo que estoy haciendo, siempre me cuentan lo mismo, que es el relato ya cristalizado de lo que vivieron, y que está bien porque esa es la memoria. Entonces en algún punto hay algo ahí que yo no tengo nada que esconder cuando hago un proyecto así. No escondo nada, no tengo nada que esconder. Porque no tengo ganas, no tengo un puñal abajo del poncho, menos con la familia, no con eso. Después, ojo, después había algo que podía pasar, que es que el libro saliera y ellos lo leyeran todo completo y no les gustara, y no se sintieran representados, o no sintieran que el libro era justo con su mamá o con alguno. Bueno, eso podía pasar, y eso fue lo que a mí me generó desde que yo ya no pude tocar más el libro, porque ahí hay algo que también había un punto de no retorno. Hubo momentos donde yo podía decir, bueno, esto se termina acá. Es más, hubo un momento que yo hablé con Miguel y dije, ¿querés que terminemos acá? ¿Que nos haga? Porque había toda una discusión sobre un abordaje. No hay problema, porque yo tenía una premisa que era, no quiero generar más dolor donde hay dolor. No es mi rol. A mí me interesa, yo no me juego nada como escritor. Mejor, quiero decir, me interesa un montón, lo hago porque también porque soy escritor y quiero hacerlo,
Pero no es que yo estoy diciendo, bueno, me quiero montar. No me interesa. Si esto generaba dolor, a mí me hubiese hecho muy mal. Bueno, me agarró un momento muy duro, que fue cuando yo ya no podía agarrar el libro más. No podía decir, bueno, basta. A la editorial no le podía decir, devolvémelo. No podía. Y hasta que lo leyeron. Y la pasé mal de verdad. De verdad, Ya lloraba, nada, cosas que van a quedar en la intimidad de mi casa con mi pareja, pero de despertarme a las 4 de la mañana diciendo qué cagada me mandé, todos los días casi, durante 15 días, casi un mes, hasta que empezó de a poquito a llegar la devolución y a sentir que, che, bueno, no está tan mal, vamos, me hizo sufrir un montón, porque él tardó un montón en leerlo, o sea, no es que tardó un montón, lo leyó rápido, pero empezó tarde, tenía que estudiar, y me dice, no voy a poder leerlo hasta dentro de... Y yo decía, no, pará, justo vos, pero vas a verle, me muero. Y encima, su capítulo es el último. Entonces yo estaba... Entonces decía, no, vengo leyendo y me encanta. Y yo digo, uy, no. Cuando llegue el momento de su parte, porque me muero, ¿viste? Bueno, y el día de la presentación del libro de Sin Prueba, que él estaba en la mesa, llega y yo digo, ¿y? Recién lo terminé, me dice. Y yo digo, bueno, está todo bien, no voló nada por el aire, así que bueno, nada. Pero estas son más anécdotas, pero de verdad que es algo, es fortuito lo que termina pasando. Yo te puedo decir, no, sí, repensé que hacer. Después hay una explicación política, bueno, sí, esto que dijo Gusti, este libro debía ser escrito, alguien tenía que escribirlo, bueno, me animé yo, pero lo cierto es que sí, hay muchos libros que tienen que ser escritos todavía de los 70, muchos, no te das una idea. Vas a un juicio, te sentás así una jornada de un juicio y salís con 10 libros en la cabeza. Bueno. Y hablar es muy importante porque gracias a que en un juicio alguien habló, está Guille. Silvia, ¿no? Entonces digo, hay un montón Silvia de Torchi. cosas que pasan así. Entonces, los juicios son orales y públicos y yo no entiendo muchas veces cuando vas a una sala que está vacía. Eso me parece también algo que socialmente es un problema. No entiendo por qué el periodismo no tiene toda una política de cobertura permanente y constante con esto, ¿no? Yo trabajaba de periodista en Mar del Plata. Bueno, para nosotros fue una disputa interna con el diario de que pudiéramos hacer un diario de juicio de los juicios que pasaban allá. La retaguardia lo hace. Bueno, la retaguardia lo hace y por suerte lo hace. Pero me refería a los medios mainstream, si se quiere, ¿no? A los Olvidate. medios grandes. Porque ya ni Página está haciendo No. lo que hacía antes. Que bueno, es otro tema. Ese es otro aparte. tema. Claro, Albertoya, sí. Sí, Victoria, Ailín Buletín, en su momento Dandán, o sea, todas compañeras que han hecho un trabajo enorme de reconstrucción. En su momento nosotros en Infojus Noticias también teníamos una política de cobertura, sobre todo en juicios del interior, digamos, viajábamos un montón, yo cubrí en Olavarría, cubrí en varias ciudades juicios, y fueron, nada, eran muy importantes, porque digo, el terrorismo de Estado, o sea, uno siempre piensa en la ESMA, en Campo de Mayo, bueno, pero los centros clandestinos están en todos lados, hay historias de estas características en todos lados, por eso todavía te da mucho para contar, mucho. Ujú.